Bueno, sigamos con el tema de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hacer una lectura de los acontecimientos. A mí me da mucho miedo que el Señor venga a la hora del juicio particular que tenemos todos a la hora de la muerte. Como muchos han dado testimonio de ver esa gran luz y de ver todo, como Sandrita, nuestra psicóloga, que en el día de hoy lo vamos a ver, en el día de sábado, todo el testimonio del más allá. Entonces me da miedo que el Señor me diga: hipócritas, ustedes no saben discernir los signos de los tiempos. Entonces hay que discernir los signos de los tiempos. Lo que pasa es que nos metimos en el tráfago, en la velocidad de las cosas, en la sociedad de consumo, en la sociedad de las necesidades que nos crearon, de la cantidad de cosas, de los afanes que tenemos todos los días, con los problemas que se nos van formando, con los pagos, los bancos, los sobregiros, los hijos, la angustia, el miedo, las enfermedades, el desamparo, todas las cosas que estamos viviendo, la crisis del hogar, la crisis de la familia, el divorcio, el aborto, la iniquidad creciendo por todas las partes del mundo, las sectas. Y entonces estamos viviendo una cosa que se llama la egocatástrofe, donde la personalidad del hombre se disolvió. La personalidad del pensamiento, por ejemplo, los hombres hoy no saben qué pensar, no piensan sino en la parte utilitarista, por eso los partidos políticos se van agotando, se van acabando, por eso van perdiendo más adeptos cada día. Entonces se va perdiendo la identidad del hombre en el pensamiento también, en las ideas, en las políticas, y las cosas se van trivializando porque en los menesteres de cada día nos van atrapando y las cosas se van volviendo triviales, superficiales y fáciles. Un día me preguntaron a mí qué opinaba de Colombia y dije: no, pues yo, un país donde nada es serio y todo el mundo busca la facilidad de las cosas y llegar a las cosas sin problema y sin esfuerzo. Entonces es una cosa que el mundo se ha venido desbaratando, se ha venido desmoronando por todas partes. Y entonces uno ve la indignación de la gente sentadas en Wall Street, en los Estados Unidos, en España, en Chile, en todas partes del mundo se está presentando una situación gravísima, donde hay una rebelión contra los sistemas. Ya no es un problema de derecha, ni de izquierda, ni de capitalismo, ni comunismo, sino que hay una rebeldía contra todos los sistemas, contra el sistema bancario, contra el sistema educativo, contra todos los sistemas, y la gente se va rebelando y viene una sociocatástrofe. La Biblia tiene mucho que decir sobre eso. La Biblia dice que en el capítulo 11 del Apocalipsis que se encolerizaron los pueblos de la tierra. Uno ve la primavera árabe y después empieza a ver los incendios de Londres, y después empieza a ver lo de Chile, después empieza a ver que en Estados Unidos le tiran piedra a los bancos, cosa insólita e inaudita. Pues en la madre del capitalismo allá se está volviendo una catástrofe en que la rebelión de la gente no soporta más los sistemas, la gente no soporta más el engaño, la gente no soporta más la trampa. Entonces la gente ya no cree en cosas políticas, tampoco hay ideologías concretas. Entonces la gente empieza a rebelarse y a buscar otra opción, y a veces cogen opciones antiguas que ya fracasaron, pero renovadas y recién maquilladas, como el comunismo, que vuelve a surgir en América Latina por todas partes, en Venezuela, en Ecuador, en todas partes. Nosotros también elegimos alcaldes, también tenemos ese tipo de cosas. Entonces la gente está buscando desesperadamente una cosa, porque la gente fue engatusada, engañada, y perdió la esperanza durante 150 años, además por una clase política que los fue engañando y que no tenía una ideología ni una meta concreta, sino que tenía intereses personales, ¿no? Y no luchaba por el bien común, que es lo que decía Aristóteles de la política y Santo Tomás de Aquino. De modo que empezamos a ver la crisis en todas partes, la falta de identidad, la falta de ideología. Uno, en la Iglesia Católica, por ejemplo, vino una filtración a partir de 1943 de unas teologías protestantes de un señor Bullman, donde desacralizó los evangelios y los dejó en un esqueleto, les quitó los milagros, le quitó lo sobrenatural, le quitó la verdadera identidad de Dios Cristo, y
terminó como un filántropo el Señor y con unos evangelios que no dicen nada porque no tienen milagros y que eso fue una farsa, que eso es mentira, que eso lo inventaron las primeras comunidades con una teoría que inventaron los teólogos alemanes muy rara, donde no hay documentación cierta de que los evangelios no fueran unos libros históricos. Fueron libros históricos y fueron escritos por los autores que dice la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero dicen que se los inventaron. Entonces en esta teología nueva se llama la teología del Rin. Los católicos no saben discernir ni distinguir entre las teologías nuevas que hay y con las cuales muchos sacerdotes y muchos obispos, unos disfrazados, otros abiertamente, sobre todo en Europa se abren más, son más sinceros, entonces dicen que pues no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay milagros, que no hay ese tipo de cosas, y entonces lo sobrenatural se vuelve racional, entonces Dios se tiene que ajustar a nuestro conocimiento, a nuestra mente, a nuestra razón, entonces no podemos aceptar cosas que no se puedan explicar, y le quitamos a Dios la potencia, la omnipotencia, la facultad de crear, la facultad de hacer lo que Él quiere, y aquella frase de Dios Todopoderoso de Abraham se nos olvida, y el Dios omnipotente de la Sagrada Escritura se pierde y se nos vuelve un Dios relativo, ¿no? Que no es capaz de resucitar un muerto, que no es capaz de multiplicar la materia, y empezamos a inventar teorías para explicar los evangelios, es decir, que el milagro de la multiplicación de los panes fue que se levantaron la bata y dieron lo que llevaban ahí para las 11. Es una teoría absurda que no tiene sustento bíblico y que no tiene ninguna demostración, pero la creen, la inventan y después la creen y después se la enseñan a la gente, que eso es lo peor de todas las cosas. Y que el diablo era una epilepsia, o sea, Jesús hablaba con las epilepsias, es decir, una teología absurda. De todas maneras, eso lo inventaron y mucha gente se creó la escuela del Rin, después de Bullman, y los teólogos católicos calcaron, copiaron, se metieron dentro de ese rollo, y eso se filtró en nuestra facultad de teología. Aquí en Bogotá se enseña en la facultad de teología eso también. Esa teología del Rin, que es que es cientifista, que es que esa teología, bueno, terrible, le cuento que eso es una cosa terrible, pero se mezcló por todas partes. Y bueno, teólogos famosos que trabajaron con el Papa en la Universidad de Tubinga, alemanes, suizos, holandeses, se volvió un desastre. Los holandeses sacaron su propio catecismo. Holanda es un país absolutamente podrido moralmente, donde los sacerdotes no pueden ir desde Roma hasta allá porque los corrompen. No, es una liberación, un libertinaje moral, sexual total. Entonces, esa teología holandesa y alemana arrasaron en las facultades europeas y arrasaron aquí también, porque nosotros llegan tarde las modas, pero nos llegan y van arrasando también. Entonces viene la teología. La otra teología, la teología de la liberación. Leonardo Boff, en Brasil, un cura franciscano, Gutiérrez, un jesuita de Perú, después vino el famoso poeta que regañó a Juan Pablo II en Nicaragua, jesuita, y se va convirtiendo en el análisis marxista, toda la teoría de Carlos Marx sobre el análisis histórico y la aplicación materialista del análisis histórico, la insertan y la meten dentro de la teología como si los evangelios se puedan modificar con filosofías. Uno mira teólogos famosos como Rahner, el jesuita, cómo le inserta a Heidegger la filosofía alemana y se la mete dentro de la teología y terminan diciendo cosas que no son ciertas o que no son del evangelio. Aquí le insertaron todo el análisis marxista de la historia y terminaron los curas de fusil matando gente. Nosotros arrancamos con Camilo Torres, después con el cura Pérez, y arrancamos con una cantidad de gente y ahora se mete en la facultad de teología y se enseña inclusive en institutos muy serios de la iglesia, disfrazadamente, solapadamente, soterradamente, solayadamente. Se está enseñando en los institutos de todos donde se enseña teología en la iglesia católica, se están enseñando esas teologías mezcladas con la sana doctrina, entonces se va formando